Hoy es el día 3 de abril del año 2023. El tema de hoy, como siempre, temas controvertidos, temas interesantes. ¿Existe realmente la reencarnación? El sistema que enseñan los hindúes y la gente de Asia sobre la transmigración de las almas. ¿Existe verdaderamente esa situación, esa posibilidad? Vamos a abordarlo de una manera sencilla, inteligente, tranquila, para establecer unos principios que verdaderamente nos lleven a pensar qué tan cierta puede ser esta posibilidad. ¿En qué estamos basados, primero que todo? Hay muchos autores, especialmente norteamericanos, que han abordado el tema. Uno de los más conocidos es el escritor Raymond Moody, que ha escrito libros como Vida antes de la vida. Hay otros libros similares de otros autores también americanos. Pero eso es hablando desde el punto de vista de investigaciones que han estado hechas con base en hipnosis de personas que dicen haber vivido otras vidas y haber tenido otras experiencias en otros momentos. Veamos en qué se basa la gente para pensar que existe vida antes de la vida, es decir, que antes de que naciéramos en este planeta ya habíamos tenido otras experiencias, algunas acá en este planeta y quizás otras en otros lugares del universo. Hay varios testimonios de niños, inclusive. Se dice que los niños no mienten, que narran historias donde ellos perfectamente cuentan que tienen otra familia o que han tenido otra familia. Hay una historia muy interesante de una niña en la India que le hablaba a sus papás de su otra familia, y era una niña muy pequeñita, desde 3 años, 2 años empezó a decir estas cosas. Y decidieron investigar dónde estaba esa familia que decía la niña. Y efectivamente en otro pueblo existían esas personas, otro papá, otra mamá de esa niña, porque esa niña había muerto recientemente, es decir, me refiero a unos pocos años atrás, y había vuelto a nacer, pero en otra familia cerca de la población donde había pasado su vida anterior. Entonces investigaron, fueron a la casa de la niña que ellos decidieron investigar, y encontraron en ese otro pueblo que efectivamente existía una señora llamada X, un señor llamado Y, con su apellido y con las características que la niña había dicho. Ese es un testimonio muy interesante, es de la vida real, no es una historia de fantasía, es cierta. Está en varias investigaciones, en varios libros de los temas que estamos viendo acá. El testimonio de los escritores que han investigado sobre este tema es contundente en el sentido de que son investigaciones serias, no son especulaciones teóricas. Bueno, vamos a ver el punto de dónde sale el sistema de la transmigración de las almas o la creencia de la reencarnación. Los hindúes, principalmente, fueron de las primeras civilizaciones que hablaron sobre este tema. Los hindúes son muy antiguos, o sea, es una de las culturas que tiene históricamente escritos
y narraciones extraordinarias de 6.000 años antes de Cristo y muchas más. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque solemos basarnos en libros más recientes como la Biblia, como el Corán, como algunos libros de acá de América Latina y América del Norte y Centroamérica sobre las creencias acerca de el origen del hombre y la vida espiritual. Pero los hindúes podríamos decir que son los primeros que abordaron todas estas situaciones. ¿En qué está basada entonces la creencia de la reencarnación o la transmigración de las almas? Básicamente se trata de que el espíritu, eso que da ánima, eso que da fuerza y vida al cuerpo humano, viene eternamente viajando. Es decir, no tiene un principio conocido, sino que viaja eternamente. Y tiene una experiencia acá en la tierra. Tiene un aprendizaje aquí en la tierra. Y en ese aprendizaje, pues tiene experiencias tanto positivas como negativas, tanto de la luz como de la oscuridad. Básicamente estamos hablando de que en el sistema de la transmigración de las almas, usted vive una serie de posibilidades en diferentes lugares. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de esta situación? Los hindúes llaman a esta rueda de nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir, la rueda del samsara, de la cual nos podemos liberar después de haber tenido una serie de experiencias y después de que el espíritu decide irse de esa rueda. ¿Cómo se libera de esa rueda? Mediante la meditación, mediante la introspección, mediante experiencias que van llevando al ser hacia la luz, hacia lo positivo, hasta que llega el momento en que se libera de todas lo que son las experiencias materiales, de la carne, de carne y hueso, esas experiencias que son básicamente de sensibilidad a través de cuerpos que tienen carne y huesos, y se va a otra experiencia que se llama el nirvana. Es decir, se alcanza una integración espiritual de la cual se libera de la dualidad. ¿Y qué es la dualidad? Estas experiencias que tenemos acá, de positivo y negativo, de bien y mal, de luz y oscuridad. Y se alcanza esa situación que también se llama la iluminación, donde ya estamos por encima del bien y del mal, donde estamos alcanzando el nirvana, la paz perfecta, la integración perfecta con el Creador. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y eso cómo demuestra que existe la reencarnación? Bueno, la reencarnación ha sido explicada por grandes maestros de la India de la forma en que yo lo acabo de hacer. Pero hay investigadores un poco más materialistas que han decidido investigar gente que dice haber sido soldados en la Segunda Guerra Mundial, personas que participaron en otras guerras, en otras situaciones de la historia de la humanidad y que desempeñaron algún papel. Incluso se ha investigado
de si es cierta la historia que está narrando esa persona. Y efectivamente se ha encontrado que lo que narran esas personas es cierto, y existen esas personas que estuvieron en campos de batalla y que murieron en campos de batalla y que ahora están en otra vida acá en el planeta, o que ya estuvieron y ya se fueron de nuevo. Esas investigaciones están en varios libros, que no los puedo narrar todos aquí porque no los sé de memoria y no estoy interesado en hacer esa publicidad. Pero usted puede investigar en YouTube, puede investigar en Google, puede preguntarle a Google libros acerca de la vida después de la vida o la vida antes de nacer. Hay varios autores que han escrito sobre estos temas. Vamos aclarando y vamos concluyendo. ¿Por qué se dice que existe la reencarnación o la transmigración de las almas? Por la sencilla razón de que una sola vida en un planeta tan hermoso como este, pero al mismo tiempo tan violento y complicado, no sería suficiente para el espíritu, no sería suficiente para irse al infierno o al cielo. ¿Por qué? Porque 80 años de vida, como dicen los grandes libros sagrados, no sería suficiente para vivir una sola vida, porque sería como un pestañeo de Dios en la eternidad, es decir, es nada comparado con la eternidad. Una sola experiencia para juzgar a un individuo, a un espíritu. El espíritu es la esencia divina que llevamos todos dentro, es lo que nos da vida, es lo que hace que su corazón y su cerebro funcionen y todo su sistema. Ese espíritu viene de la misma esencia divina que es Dios. Y algunas personas dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos para saber si Dios existe? Eso ya lo he narrado en otros audios que pueden escuchar aquí también en el canal Oro Espiritual de YouTube o en el canal Oro Espiritual de Spotify. Voy a hacer una breve explicación, un breve resumen de dónde sacamos que sí existe la esencia divina. Sencillamente porque todo lo que usted ve tiene diseño. Los árboles, las flores, los animales, el mar, el planeta en sí es un ser vivo, es un ser que tiene volcanes, tiene agua, tiene naturaleza, tiene humus para funcionar, tiene aire, tiene diferentes gases que hacen que la atmósfera sea de X o Y manera. Es un ser que respira y todo tiene diseño. El universo mismo, la galaxia, el planeta Tierra girando alrededor del Sol, la Luna girando alrededor de la Tierra, otros planetas girando alrededor del Sol y otras galaxias que giran de una manera especial. Ya se ha visto en los telescopios con los grandes investigadores. Esto no es un cuento chino, sino es efectivamente una investigación científica. Todo tiene diseño, todo tiene una razón de ser. Entonces detrás de todo hay una mente, y esa mente universal que le da vida a todo y diseño a todo es la que respetuosamente llamamos Dios. Y de esa misma esencia viene la experiencia del espíritu a través de vidas en diferentes lugares del universo y en diferentes planetas, y acá mismo en el planeta Tierra. Por eso estamos hablando hoy de la experiencia de la reencarnación o la transmigración de las almas, que no es más que el recorrido de una rueda que se llama el samsara, tener experiencias distintas en diferentes cuerpos, sencillamente para aprender. Esa es la experiencia del ser, del espíritu. Entonces vamos concluyendo. ¿Por qué creemos que sí existe la reencarnación?
porque hay investigaciones con personas reales, con escritores e investigadores serios que han estudiado el tema y han concluido de que es imposible que una persona esté mintiendo con tanto detalle sobre experiencias que ha tenido en otros momentos de la historia de la humanidad, y que existen realmente esos registros históricos de esas personas que dicen haber vivido en esos lugares, y que muchas de esas personas son niños, que es imposible que hayan inventado historias para que otros vengan y las corroboren. Ese es el tema desde el punto de vista científico. Ahora, desde el punto de vista espiritual, como ya lo dijimos, es una enseñanza de los grandes maestros de la India que nos dicen que nuestra experiencia en el planeta Tierra es temporal y que vamos viviendo diferentes vidas sencillamente para aprender, para tener experiencias y hacer de esto un lindo camino sobre este plano espiritual y sobre otros que vendrán en el futuro, y que seremos parte de esa gran experiencia cósmica que el ser divino, el ser creador de todo, el diseñador de todo, ha creado para nosotros. O sea, somos sencillamente una experiencia divina, una experiencia del ser que va viajando y mediante el sufrimiento, la felicidad, la luz, la oscuridad, lo positivo y lo negativo, llega a una experiencia total y a una iluminación y a un estado llamado nirvana, que para algunos sería el cielo, o sea, la paz perfecta, la integración perfecta con el ser creador. Eso es básicamente el tema de la transmigración de las almas. Espero haber dejado la inquietud, espero haber aclarado algunos puntos de por qué se habla de este tema. Qué bonito sería poner el tema sobre la mesa en una reunión familiar, en un almuerzo de fin de semana, en una tertulia de amigos con un delicioso café o con una bebida preferida, y hacer de este tema una explicación real compartida con otras personas. Cuando interactuamos con otros, es interesante cómo los otros nos pueden hacer ver puntos de vista que no habíamos pensado. El tema de hoy es básicamente para que reflexionemos de que existen muchas formas de ver la vida, de que existen muchas posibilidades, además de las religiones que nos han enseñado desde niños en este lado del mundo, en el mundo occidental, especialmente acá en América y en Europa. Este tema termina acá el día de hoy. Quizás más adelante lo afrontemos de una manera distinta, pero queríamos dejar algunas aclaraciones, como lo hacemos siempre con estos audios y estos videos en los canales Oro Espiritual de YouTube y Oro Espiritual de Spotify. Que tengan un bonito día, una buena semana y que Dios bendiga su camino.